¿Cómo les va, hermanos? ¿Cómo están? Qué bueno, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Les felicito por llegar temprano. Dado que tenemos 2 tiempos de enseñanza, el periodo de alabanza es corto, pero, ¿verdad? Cada canto ha sido pensado con el propósito no solamente de alabar al Señor, sino también de motivarnos a cada uno de nosotros en la alabanza, hermanos, como una manera de preparar nuestra mente, nuestro corazón para alabar al Señor. Ya mi hermano ha hecho una oración, así que vamos a entrar de lleno a la clase del día de hoy. Voy a pedirles que abran su Biblia, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Estamos estudiando una serie que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Enviamos un saludo a todos los hermanos que están en la transmisión. Nos da mucho gusto que estén conectados. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25. La serie que estamos estudiando se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento, que tiene como propósito exhortarnos a cada uno de nosotros al estudio sistemático, detallado, conciso, profundo del Antiguo Testamento, para encontrarnos con la persona de nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy se llama Jesucristo en el año sabático y el jubileo. Jesucristo en el año sabático y el jubileo. Hoy, hermanos, vamos a estudiar en las últimas clases hemos estudiado algunas fiestas, algunas celebraciones que habitualmente duraba tal vez un día, tal vez una semana. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar un hecho, un acontecimiento que se prolongaba un año. Esto es muy importante. Hoy vamos a estudiar un hecho que se prolongaba durante un año cada 7 años y durante 2 años cada 50 años. Y vamos a ver, hermanos, cómo en este acontecimiento que se prolongaba durante un año cada 7 y durante 2 años cada 50, vamos a encontrar un tipo de la obra y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, insisto. Ya los jóvenes, los niños han bajado a su clase, los adolescentes. Vamos a tomar nosotros la clase de hoy que se llama Jesucristo en el año sabático y el jubileo, con base en Levítico 25. Voy a dar lectura, hermanos, de los versículos 1 al 19. Vamos a estar leyendo varios versículos, así que yo apelo a que los busquemos, aunque doy tiempo, ¿verdad?, lo más rápido que sea posible, e invito a los hermanos que están en la transmisión a que lo hagan también. La palabra de Dios en Levítico capítulo 25 dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis.
En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas, te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Hermanos, quiero que recordemos, aquellos que estamos familiarizados con el Antiguo Testamento y particularmente con aquellos que a lo mejor no lo están, que en el Antiguo Testamento Dios, hermanos, tenía como propósito, gracias hermanos, Dios tenía como propósito dejar en la mente de su pueblo. Dios tenía como propósito dejar en la mente de su pueblo que una de las cosas mayores que Dios buscaba para cada uno de ellos era el reposo, el descanso. Una de las cosas adicionales, o más que nada adicionales, una de las cosas complementarias que Dios ofrece a una persona que se acerca a Él en arrepentimiento y fe es el reposo, es el descanso. Es la paz, es la seguridad, es la tranquilidad, es la confianza en su alma. Y esto podemos encontrarlo, hermanos, desde el Antiguo Testamento, en el que hay 3 ocasiones en las que Dios le recordaba a su pueblo eso. Primero que nada, vamos a recordar, hermanos, la Biblia dice que cuando Dios terminó de crear todo el mundo, la tierra con ello, dice que reposó en el 7º día. Y que santificó el 7º día. ¿Recuerdan esa parte, hermanos? Eso no solamente lo dice el libro de Génesis, Éxodo también lo dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, dice, y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios quería que cada habitante del pueblo de Israel el 7º día reposaran, descansaran de las actividades cotidianas, del trabajo, del día a día, que ellos, el 7º día, hermanos, más que un día de descanso físico, era un día de descanso espiritual. Era un día en el que el pueblo se encontraba en una comunión con Dios, en adoración, en alabanza, en escuchar la ley de Jehová. Porque Dios entiende que el descanso físico es algo que se quita a través del descanso, a través del dormir, a través del sueño. Pero el descanso emocional, la carga de todo el día a día que tenemos en el trabajo, en la oficina, en el negocio, en casa, con la familia, es algo que muchas veces, aunque durmamos 7 horas, 8 horas, 15 horas, 20 horas, allí está. Porque nos agobia, porque nos aqueja. Y entonces lo que Dios quería traer a su pueblo era reposo, era descanso. Entonces cada semana que ellos lo dedicaban a descansar para Jehová, ellos recordaban, yo tengo un Dios a quien le importa mi vida. No solamente le importa mi salvación, le importa mi mente, le importan mis emociones, le importo yo. Sin embargo, Dios decide, dentro de las leyes y mandamientos, dejarles otro recordatorio. Y ese recordatorio, hermanos, era el 7º año. Cada 7 años, hermanos, se conocía como el año sabático. Y de allí que coloqué en la parte superior la palabra hebrea Shabbat, que significa sábado, o que se traduce como sábado, pero que en realidad significa más bien reposo, significa descanso. Cada 7 años, hermanos, el pueblo de Israel tenía que dedicarlo a Jehová de una manera muy, muy particular. El 7º año reposaba el ser humano, reposaba la tierra, reposaban los animales, se perdonaban las deudas que se habían contraído. Si se tenía algún sirviente hebreo, se le tenía que dejar en libertad. Era un año agradable a Dios, era un año de gozo, de alegría, de paz, de contentamiento, en el que no nada más el hebreo en particular decía, yo tengo un Dios a quien le importa mi vida, mis emociones, sino que también el pueblo decía, Dios es un Dios a quien le importamos como familia. Quiere que vivamos en paz, que haya igualdad, que haya armonía. Todo eso es lo que vamos a aprender, hermanos, el día de hoy. Un Dios que quiere que haya paz, que haya armonía. Y después, hermanos, de 7 periodos, de 7 años,
venía otra fecha que se conoce como jubileo, que más tarde voy a explicar y vamos a poder comprender un poquito mejor. Entonces, ¿cómo era conocido este año sabático? Se conocía como el sábado de la tierra. Ahora, ¿por qué se usa la palabra sábado? Por el reposo. El séptimo día reposa el hombre, pero el sábado de la tierra reposa la tierra. Es el año de la remisión. ¿Remisión de qué? El año del perdón de las deudas de unos a otros. Pero también era el año de la liberación, decía yo hace rato. Si algún hermano hebreo se había vendido a ti por cuestiones económicas que voy a explicar un poquito más al rato, entonces lo tenías que perdonar. Era un año especial. Era un año de alegría, era un año de gozo, era un año en el que Israel se tenía que unir como pueblo, hermanos. En la época bíblica, en la época antiguo testamentaria, no había algo así como estoy en quiebra y no te puedo pagar. Si tú contraías una deuda con tu hermano hebreo, si tú contraías una deuda con tu hermano hebreo y no la podías pagar o llegabas a tal punto de pobreza que no podías sostener a tu familia, tú te podías vender a tu hermano, como su esclavo, y en el séptimo año ese hermano te tenía que dejar en libertad. Si tú tenías una deuda elevada con tu hermano hebreo, el séptimo año tenía que perdonártela. Ahora, ¿qué pretendía Dios? ¿Qué pretendía Dios a través del perdón entre los hermanos y a través de la libertad? Pretendía que nadie abusara de sus hermanos, pretendía que hubiera igualdad, porque además déjenme decirles, hermanos, que si por ejemplo un hermano se vendía a ti, un hermano hebreo, y vuelvo a recordar, hebreo, no así el extranjero, el hebreo, se vendía a ti y venía el año de la remisión, el séptimo año, tenías que perdonarle la deuda, tenías que dejarlo en libertad, pero además tenías que proveerle lo necesario para que él empezara de nuevo con su familia. A lo mejor tenías que darle semilla del campo, a lo mejor tenías que darle fruto, a lo mejor tenías que darle algunos animales, tenías que darle algo con el propósito de que él no se quedara en bancarrota y no pudiera empezar, puesto que en los últimos años o último año él te había servido a ti como siervo. Incluso, hermano Arellanes, ¿podría cerrar esta ventana, por favor? Hermanos, hay algo muy importante. Aquel hermano que se vendía a ti en esclavitud, que se vendía a ti en servicio, tú tenías que tratarlo como tu igual. Eso es algo muy importante, porque uno pudiera pensar, bueno, ¿por qué se permitía la esclavitud entre el pueblo de Israel? Bueno, Dios ordenó que cuando un hermano se vendiera en esclavitud, aquel que lo recibía lo tratara como un jornalero, lo tratara como un trabajador, no lo humillara, no abusara de él, no le quitara sus bienes. No sé si me explico. Por eso yo decía que no se le olvidara que aquel hermano que había caído en desgracia económica era tu semejante, era tu igual. Y la manera de ayudarlo era traerlo a tu casa a que te sirviera. Él vivía bien, vivía como un jornalero, tenía derecho a estar en su casa, pero su salario era eso, el tener comida, el tener sustento. Y en el séptimo año era libre de irse y empezar de nuevo. Y él tenía la responsabilidad de buscar la manera de sacar adelante a su familia para no tener que caer en desgracia otra vez. Eso hablaba también de la buena administración que los hombres tenían que tener para cuidar a su familia, no derrochar, no malgastar, sino preocuparse en el sostenimiento de la familia. Y eso nos habla también de aquellos que estamos a cargo de una familia, hermanos, que tenemos que aprender a administrar el poco o mucho dinero que ingrese a nuestra casa, aprender a vivir de acuerdo a las condiciones, a la capacidad económica que cada uno tiene. Hoy en día, hermanos, yo creo que a lo mejor, con temor a equivocarme, un 50% por lo menos de la población, si no es que más, en México, vivimos endeudados. Y muchos tenemos deudas, hermanos, a lo mejor porque, no lo sé, por cuestiones justas. Pero un elevado número de personas que vivimos en deudas es porque queremos tener una vida que no podemos pagar, pero no estamos contentos con la que tenemos.
Queremos mejor ropa, queremos mejor comida, queremos mejor casa, una mejor computadora, un mejor teléfono, unos mejores zapatos, porque creemos que es lo que nuestra familia merece. Pero tarde o temprano nos damos cuenta que eso ya se volvió impagable, ¿no? Y vivimos así. Algunos terminamos llevando a la bancarrota a nuestra familia porque nos la vivimos pagando intereses, pagándole aquí, pagando allá y ese tipo de cosas. Lamentablemente hoy vivimos en una sociedad en la que no es como aquella sociedad hebrea en la que Dios había procurado que hubiera igualdad y que los hermanos se ayudaran unos a otros. No, tampoco vivimos en una sociedad en la que si tú le debes a tu compadre, a tu amigo en el trabajo, a tu compañero en la oficina, te dicen, no, pues te perdono y además mírate para que empieces con tu familia, ¿no? O sea, nos cobran y existen juzgados y nos pueden demandar, etcétera, etcétera. Pero Dios de alguna manera quería, sí, al permitir este trato entre su pueblo, que ellos se ayudaran mutuamente. Ahora bien, eso también nos da una enseñanza a nosotros, hermanos. Nos da la enseñanza de que como iglesia debemos de procurar también, hermanos, ayudarnos unos a otros como hermanos. Nos vamos a dar cuenta en la Biblia, si ustedes leen la palabra de Dios, hermanos, dice que debemos de procurar el bien de los demás, dice sobre todo de tus hermanos en la fe. Entonces cuando en la iglesia, por eso hay algún hermano que está en necesidad, debemos de procurar también en la medida de lo posible, hermanos, ayudarle, ¿verdad? Para que salga adelante de la necesidad que tiene. Pero volvamos al punto. Vamos a Deuteronomio capítulo 15, versículos 1 al 6. Entonces, una persona que no podía pagar la deuda se vendía a su hermano, lo debía de tratar como un igual, sí, ciertamente como un obrero, pero no debía de abusar de él. Cuando lo liberara, le tenía que abastecer liberalmente. Si te debía un extranjero, al extranjero sí tenías que cobrarle, el extranjero sí tenía que pagar sus deudas. Él no recibía perdón, el extranjero no recibía perdón, únicamente el miembro del pueblo. Deuteronomio capítulo 15, versículos 1 al 6, dice, cada 7 años habrá remisión. Por eso puse allí el año de la remisión. Y esa es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo préstamo, empréstito de su amo, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro. Por lo que tu hermano tuviere suyo, lo perdonará. Pero lo que tu hermano tuviere suyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo. Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Hermanos, hay algo muy interesante que está aquí. Dice, para que no haya mendigo entre tu tierra. Hermanos, ¿para qué servía Israel a los ojos de las demás naciones? ¿Sandra? Para testimonio. Para ejemplo, Dios esperaba que al poner esas leyes justas, Israel las obedeciera, las viviera, las llevara a cabo, fuese un pueblo que viviese en armonía, que viviese en igualdad, y que las naciones de alrededor quisieran imitar la manera de vivir de ese pueblo, y que entonces, hermanos, las naciones al imitar las leyes del pueblo de Israel vivieran también en igualdad. Hermanos, hoy vivimos en una sociedad donde hay igualdad. No. Vivimos en una sociedad en la que cada quien, lamentablemente, en un gran número de personas, busca de quién aprovecharse, de quién abusar. Una pregunta que se hace la gente que se opone a Dios, que se opone a la Biblia, que se opone a la religión, dice, es que si existiera Dios no habría igualdad, porque hay pobres, porque hay tantas necesidades, porque hay tantas carencias. No es culpa de Dios. Dios creó un mundo suficiente para darnos comida suficiente a todos, bienes naturales a todos, pero el hombre se los apropia y dice, no, esto es mío. Esto es mío, y yo ¿por qué te tengo que dar? ¿Por qué te tengo que prestar? ¿Por qué te tengo que ayudar? Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Si tan solo las personas aprendiéramos a ayudarnos mutuamente, el mundo sería diferente. Habría más igualdad, menos pobreza, y no habría mendigos en la calle, porque nos ayudaríamos mutuamente. Pero ahora bien, el 7º año era un sábado, un reposo para la tierra. ¿Qué significa eso? No se tenía que cultivar la tierra.
No se podía cultivar nada. Sin embargo, la tierra seguía produciendo fruto. Seguía produciendo muchas cosas. Los árboles frutales seguían dando fruta. ¿Qué se tenía que hacer con eso? No se podía cosechar. Podía comer de allí el dueño, pero podía comer su empleado, podía comer el rico, podía comer el pobre, podía comer el extranjero, podría comer la viuda, podía comer el huérfano, podía comer el mendigo, podían comer los animales del campo, incluso las bestias podían descender, hermanos, y comer. Tú podías pasar por un campo y eras libre de tomar lo necesario para comer tú y tu familia. No lo podías comerciar, no lo podías vender. Era una manera en la que Dios le proveía a la viuda, al huérfano, al pobre, al necesitado a través de los demás. Y de esa manera la viuda, el pobre, el huérfano, el necesitado, el mendigo, el extranjero decía: Dios se acuerda de mí, también le interesan mis necesidades, también le intereso yo. Acompáñenme a Éxodo capítulo 23, versículo 11. Podemos decir que era una provisión misericordiosa para todos, especialmente, hermanos, para los necesitados. Ellos podían, insisto, llenar sus canastas, tomar suficiente para su familia, no había problema, mientras no fuese para comerciar, para que guardaran incluso, para que tuvieran suficiente provisión. Y de nuevo dice Éxodo capítulo 23, versículo 11: mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Hermanos, ¿por qué se dejaba? ¿Por qué se dejaba toda esta comida sin cosechar? ¿Y por qué se dejaba en libertad, hermanos, a la gente? En honor a Dios. En honor a Dios. Ahora la pregunta es: ¿por qué en honor a Dios? Cada que se perdonaba una deuda, cada 7 años que se perdonaba una deuda, cada 7 años que se perdonaba la esclavitud, en honor a Dios, era un recordatorio que Dios así nos perdonaba nuestras deudas, que Dios así nos liberaba o liberaba al pueblo de sus faltas, de su pecado, porque Dios también es un Dios perdonador. Dios también es un Dios que libera, que liberta. De tal manera que, insisto, ese año agradable lo vivían todos. No nada más era un año agradable para el pobre, la viuda, el huérfano o el necesitado, el extranjero. Era un año agradable también para el dueño de la tierra, para el que tenía posesiones. ¿Por qué? Porque él descansaba de su trabajo. Pero la pregunta es: ¿para qué utilizaban ese descanso en el trabajo? ¿A qué se dedicaba la gente? Bueno, dejen esa pregunta por allí un momento al aire. Hermanos, ¿qué creen ustedes que se necesitaba para cumplir lo que ordenaba el año sabático? ¿Qué se necesitaba para cumplir lo que decía la ley respecto al año sabático? Fe. Fe acompañada ¿de qué? Hermano Andrés, de obediencia. Hermano Arellano, es un favor, siéntese ahí en la compu y dele enter, hermano, por favor. Se necesitaba fe y se necesitaba obediencia. Ahora, ¿por qué se necesitaba fe, hermanos? ¿Y por qué se necesitaba obediencia? Fe de que iba a sustentarlos todo el año. Ajá. Si quiere, nomás con la flechita que tiene hacia abajo, nomás dale a la flechita y ya con eso se baja, hermano. Fe para sustentarlos cada año. Sí, ¿qué más? Mientras lo piensan, quiero que vean esta imagen. Imagínense que la línea azul es una línea en el tiempo. En esa línea en el tiempo se nos dice en lo que acabamos de leer que
Había una fecha muy importante, un mes muy importante en el calendario hebreo. Era un mes conocido como Etanim o Tisri, se refería al mismo mes, que en nuestro calendario moderno caería entre los meses de septiembre y octubre. ¿Qué otra celebración se llevaba a cabo entre los meses de octubre, de septiembre y octubre? La celebración más importante del año, que la estudiamos la semana pasada, que es el día de ¿qué? El día de la expiación del Yom Kippur. En ese mes, en ese mismo mes, hermanos, se celebraba también el inicio del jubileo, que vamos a ver un poquito más al ratito. Este mes era muy importante porque ocurrían 4 acontecimientos importantes. El primer día de ese mes era el Año Nuevo Civil. De tal manera que en el mes de Etanim, hermanos, es cuando empezaba el año sabático cada 7 años. Porque ese mes, el primero de ese mes, es el Año Nuevo Civil. El día 10 era el día de la expiación. Ese mismo día 10 se tocaba una trompeta para anunciar el año de la remisión, y cada 50 años se tocaba otra trompeta para anunciar el año jubileo. Y 5 días después, si ustedes, si gocé del favor de su atención la semana pasada, y si se captó la idea, yo les comentaba que el día de la expiación ocurría 5 días antes de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos celebra todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto acampando en tiendas. Ahora, esto es muy importante. Quiero que veamos la relación que había entre el día de la expiación, el inicio del año séptimo, del año del reposo para la tierra, el inicio del año jubileo y el inicio de la fiesta de los tabernáculos 5 días después, porque más al ratito vamos a ver cómo se van entrelazando las cosas. Cada familia, regreso al tele entero otra vez, hermano, en la vida de Israel, insisto, guardar el año de jubileo era un gran desafío para la fe, pero no para la fe individual, para la fe de todo el pueblo. Dios les había dado una tierra, dice la Biblia, que fluía leche y miel, es decir, muy productiva. Era muy productiva esa tierra. Pero Dios les dice ahora: quiero que un año completito, el séptimo año, ustedes no siembren absolutamente nada. Y pienso en las esposas, que de repente el esposo se queda sin trabajo, ¿no? O tienen un negocio y dicen: es que si lo cerramos, ¿qué vamos a hacer? Oye, ya me quedé sin trabajo. Híjole, no. ¿Y los niños? ¿Y la escuela? ¿Y la casa? O el esposo: ¿yo qué voy a hacer con mi familia? Un año, me dijeras un día, Señor, una semana, un mes, medio año, pero un año, ¿qué voy a hacer un año? ¿No se habrá equivocado el Señor? ¿Qué tal si Moisés se entendió mal? ¿Qué tal si él escribió, en lugar de un año se refería a un mes? No, Dios no se había equivocado. Había mandado que el pueblo descansara un año físicamente, y ese año se descansaba con el propósito de que el jefe de familia, con toda su familia, durante todo ese año se dedicaran a lo espiritual, a recordarle a su familia que era importante tener comunión con Dios, que era importante el séptimo día, que era importante adorarlo, que era importante tomarse un día de descanso para estar en la casa de Dios, que era importante confiar en Él, que era importante creerle, que era importante confiar en sus promesas, porque Dios les había dicho que les iba a proveer lo suficiente. Pero a pesar de eso, alguien podía preguntar: híjole. Y entonces vamos a regresarnos a Levítico capítulo 25, versículo 20. Dios prometió proveer lo suficiente durante la cosecha del 6º año, pero se requería fe, se requería obediencia para guardar los años sabáticos, hermanos. Dios había hecho un pacto, Dios había comprometido a hacerlo. Y Dios les había dicho que si lo hacían, Él los iba a bendecir grandemente. Tenían que aprender a esperar en Dios. Levítico capítulo 25, versículo 20 al 22. Y si dijeres: ¿qué comeremos el séptimo año?
He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto. ¿Qué dice? Por 3 años. Y sembraréis el año 8º, y comeréis del fruto añejo hasta el año 9, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. ¿Por qué la tierra tenía que proveer para 3 años, hermanos? Exactamente. Un año se convertía en ¿qué? En 3. Y entonces cuando uno lo pensaba, dice, ay caray, si con uno me preocupé, con el tercero ya se desmayaron algunos. Y aparte, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Dedicarme únicamente a lo espiritual, dedicarme únicamente a escuchar la ley, dedicarme únicamente a la oración, dedicarme únicamente a Dios. Sí, dice Dios, yo te voy a proveer a través de la tierra para 3 años. Y tú vas a poder comer durante 3 años del fruto. Hermanos, a lo mejor la semilla sí, pero ¿los frutos duran tanto tiempo? No. Claro que no. Pero Dios le dijo, tú vas a comer de lo añejo. Iba a haber una preservación milagrosa de sus cosechas. Iban a estar frescas, iban a ser suficientes, hermanos, para todos. Pero todo lo que se tenía que hacer era confiar en Dios. Hermanos, cuando uno gana personas para Cristo, que son comerciantes, híjole, se convierte en un gran reto. Porque una persona que es comerciante, habitualmente la gran mayoría de los sectores económicos que se dedican a eso, el fin de semana, particularmente el domingo, es un buen día. A veces es hasta el mejor día. Y entonces tú le tienes que enseñar a ese hermano, y nosotros tenemos que aprender que si nosotros aprendemos a confiar en Dios y ese día lo tomamos como descanso para Dios, Dios durante la semana nos va a dar la suficiente venta como para que yo pueda descansar el domingo y pueda ir al templo. Hermanos, estamos estableciendo iglesias en diferentes lugares, y una de ellas es Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala. El hermano Sergio es un hermano que se dedica a vender pollo. Nada más que allá es un poquito diferente. Él tiene una rosticería, pero la gente no llega a su rosticería. Él muy temprano está en su rosticería, rostiza sus pollos, los corta en diferentes, tiene diferentes tipos de pollos, y él va a los pueblos. Va a los pueblos de alrededor en una especie de mototaxi para vender sus pollos. Él depende de la venta diaria. Y entonces, cuando él viene a Cristo, él evidentemente le dice a los hermanos, el domingo es mi mejor día. Yo no puedo congregarme. Y los hermanos le dicen, está bien, hermano, vamos a buscar la manera, vamos a orar por ti, pero aprende a confiar en Dios. Y entonces él empieza un proceso de discipulado, un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y llega un momento en que él le dice a los hermanos, ya platiqué con mi esposa y tomamos una decisión. Nosotros queremos ir a la casa de Dios porque entendemos que el domingo es el día del Señor. No vamos a abrir el domingo. Y hermanos, desde que ellos decidieron ir el domingo, son los primeros que están allí, son hermanos con los que se puede contar y están allí. Y Dios les ha provisto. Hay otra familia, otro matrimonio, ellos venden barbacoa. Hermanos, ¿cuándo se vende mejor la barbacoa? El domingo. Es más, si alguien me quiere invitar saliendo, no hay ningún problema. Con 5 tacos me lleno y 2 consomés, hermanos, o sea, les va a salir barato. Y comprobamos que se vende muy bien el domingo. Y esta familia les comparten de Cristo, les hablan del Señor. Dice, pues no podemos porque pues nosotros vendemos barbacoa.
Y yo ese matrimonio, mandaban a sus adolescentes, bueno, que vayan por lo menos hijas, ¿verdad, Clara? Un niño y una niña. ¿Y qué creen, hermanos? Ya también se están congregando ellos. Vamos a confiar en que los días que vendemos, Dios nos va a proveer lo suficiente. A eso se le llama fe y se le llama confianza. Así que la próxima vez, hermano, que a ti y a mí nos falten, confiemos en Dios. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios no nos deja. Si tienes algo que hacer el domingo y no lo puedes posponer, ni modo, pero vente a la casa de Dios y dile al Señor: Señor, yo primero voy a ir a tu casa, primero te voy a honrar, primero voy a aprender tu palabra, primero te voy a adorar y después lo voy a hacer. Pero cuando primero confiamos en que no, es que ese día tengo que vender, ese día tengo que trabajar, ese día tengo que hacer, si no, no voy a poder. Te voy a decir una cosa: no vas a poder, porque estás confiando en tus fuerzas, no en Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Eso es lo que quería Dios con el pueblo. Quiero que aprendas a confiar en mí cuando vas a tu tierra a sembrar, a cosechar, confiando en que te voy a dar la lluvia temprana y la tardía para que crezca el fruto, para que lo puedas cosechar. Pero también quiero que pruebes tu fe no haciéndolo y aún así dependiendo de mí. Y aún confiando en que lo que tú coseches yo te lo voy a cuidar y va a ser suficiente como para que 3 años tú puedas estar comiendo y tu familia sin ningún problema. Y entonces, en la medida en la que el pueblo de Israel aprendió a guardar sus sábados, aprendió a guardar el año sabático, aprendieron también, hermanos, a confiar en Dios y a descansar en Dios. Y a decir: sí, puedo confiar en Dios, Él es mi proveedor. Pero además del año sabático, hermanos, venía una segunda celebración. Venía el año del jubileo. ¿Qué era el año de jubileo, hermanos? Se contaban 7 años, uno de descanso, 7 años, 49 años. Después de 49 años, hermanos, venía el año 50. Y entonces en el año 50, en lugar de descansar un año, se descansaban 2. Es decir, un año más todavía, porque dijimos hace rato que un año se convertía en ¿qué? En 3. Y si en el año 50 se descansaba otro más, entonces era confiar todavía más en Dios. 2 años seguidos de descanso. En ese año de jubileo, si alguien te había vendido su tierra, se la tenías que devolver. Si alguien se había vendido a ti, recuerda, tenías que liberarlo, que darle libertad. Si alguien te debía, le tenías que perdonar. Dios buscaba que cada israelita gozara de 3 cosas: reposo físico, descanso; reposo económico, igualdad; reposo espiritual, en adoración a Dios. Reposo físico, reposo económico y reposo espiritual. Él esperaba que lo espiritual renovara nuestras fuerzas de tal manera como para que nosotros tuviéramos fortaleza para seguir adelante. ¿Por qué nosotros hoy guardamos el domingo? Porque celebramos que Jesucristo resucitó en domingo. No hay una orden, no hay una instrucción de parte de Dios o de parte de Jesucristo para la iglesia para guardar un día en particular, y la iglesia nuevo testamentaria tomó como referencia, ¿verdad?, para celebrar la resurrección de Cristo el domingo, el primer día de la semana. Y cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que las iglesias nuevo testamentarias se reunían el primer día de la semana, y con el paso del tiempo ese primer día de la semana se llegó a conocer como el día del Señor. ¿Por qué nosotros nos reunimos aquí, hermanos? ¿Y por qué no es un día de descanso físico, sino espiritual? Porque Dios espera que al venir a su casa a cantar, a alabarle, a escuchar la palabra, a regocijarnos, a estar en comunión con Cristo, salgamos de su casa con paz, con gozo, con tranquilidad, fortalecidos del Señor, y decir: Señor, estoy listo para volver al mundo.
Estoy listo para regresar a mi trabajo, para enfrentar a ese compañero, a ese jefe, a esos clientes que todo quieren que les enseñe y a la mera hora no me compran nada, ¿verdad? Que de todo preguntan y se llevan lo más barato, o de ese jefe, porque así pasa, ¿no? Yo admiro a la gente que se dedica al comercio, porque le preguntan, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Bueno, luego regreso. Bueno, finalmente así es el negocio, ¿no? Y eso te va acumulando durante la semana, y Dios esperaba que ese reposo lo viviera su pueblo. Y Dios espera que hoy nosotros, cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, tengamos también ese reposo, esa paz. Por eso es importante que cada uno de nosotros, hermanos, antes de venir a la casa de Dios, oremos. Que durante la semana oremos: Señor, ya se acerca el fin de semana, ya se acerca el domingo, tu día en el cual voy a ir a tu casa, a alabarte, a llevar a mi familia, a gozarme con la palabra. Señor, que yo salga de tu casa tranquilo, con paz, con gozo, con alegría, que si nos peleamos en la mañana, pues salgamos contentos. A veces el enemigo, a veces no te pasa nada durante la semana y te llevas muy bien, pero el domingo antes de venir al culto ya te peleaste. ¿A poco no? Alguien ya te metió el pie. Y a veces hay matrimonios que llegan aquí enojados, ¿no? Y uno sube primero, otro después, están así. Hermanos, nos pasa a todos, a mí me ha pasado. Pero no cometas el error de que si te peleaste en casa, te quedes en casa. ¿Para qué voy a ir? ¿Para estar ahí con mi carota de hipócrita? No, es el día del Señor. Es el día del Señor. Vámonos. Y vamos a orar al Señor, ¿verdad? Para que su palabra nos hable, para que ese día la palabra sea para nosotros, nos quebrante, nos conforte, nos anime y digamos: qué bueno que no me quedé en casa, qué bueno que vine, porque el Señor me ha dado paz. Ese canto, esa palabra que dijo el hermano, esa oración, ese versículo me motivó, era para mí. Dios busca nuestro reposo físico, nuestro reposo económico, nuestro reposo espiritual, permítame decirlo, emocional. Ese es el propósito, esa es la mentalidad. Ese año 50 tenía ese propósito. Se conocía como el año del jubileo. ¿Por qué como el año del jubileo? Porque la palabra hebrea que se traduce como jubileo significa cuerno, ¿verdad? Se tocaba un cuerno de carnero de una manera distinta a como se tocaba el día de la expiación o el día del año sabático, para que todo el pueblo recordara que empezaba el día, el año agradable al Señor. Un año especial, un año en el que toda la gente tenía que reunirse para alabar a Dios. Vayan conmigo a Deuteronomio 31, versículo 10, por favor, hermanos. Hasta aquí, ¿vamos bien? Bien, ¿qué era el año sabático, hermanos? Alguien de la fila de la izquierda que me responda: ¿qué era el año sabático? ¿Un año de qué? Un año sabático en el que ¿qué se practicaba, hermanos del medio? Un año de descanso. ¿Qué más? De expiación, no. De remisión de deudas. ¿De qué más, Ivón? Liberación de la esclavitud. Hermanos, ¿qué más? Perdón de las deudas, don Mario. ¿Qué más? ¿Cuál era el propósito de Dios al pedir que se perdonaran las deudas, que se liberara al esclavo, que se dejara comida en la tierra, libertad para todos? ¿Qué buscaba Dios? ¿Que hubiera qué, Carlos? Igualdad. Que no hubiera pobreza, que nadie abusara de los demás, que fuera una nación que sirviera de testimonio, de ejemplo. ¿Para quién? Para los demás. Hermanos, nosotros hoy somos como ese pueblo, no ese pueblo, como ese pueblo. El cristiano, la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe de vivir los mandamientos de Dios de tal manera que seamos un ejemplo para la gente de nuestro alrededor. Que vea la manera en que nos tratamos, nos ayudamos, nos vemos unos a otros como iguales, con amor, con respeto, en el que no hay necesitados. Por eso he dicho, hermanos, en esta vida nadie tiene tanto que no llegue un día a necesitar.
Y si algún día tú o yo estamos de ese lado, hermanos, en necesidad, no es una humillación pedir. Porque a veces hay hermanos que están en muy malas situaciones y nos enteramos mucho tiempo después. Hermano, no tengas pena si un día estás pasando por una necesidad económica o de algún tipo. Ponte de pie, hermanos, quiero que oren por mí. No tengo trabajo, no he vendido, estamos pasando necesidad, no hemos podido pagar la renta, no hay para comer para mis hijos, estamos mal. Y los hermanos debemos de ser generosos con esas personas. Sin necesidad de decir, hermanos, vamos a levantar una ofrenda, acércate con el hermano. Y dile, hermano, mira, ten. A lo mejor no te voy a suplir toda tu necesidad, pero mira, ten, sé generoso. ¿Qué le iba a pasar al pueblo de Israel si obedecía el año séptimo? Si perdonaba las deudas, si liberaba al sirviente y además le proveía para que él volviera a empezar. ¿Qué prometió Dios? ¿De qué manera? Dice, si tú haces eso, yo te voy a bendecir de tal manera que tú como nación nunca vas a ser pobre. Al contrario, va a haber naciones que van a venir y te van a venir a pedir prestado y tú vas a tener tanta abundancia que vas a decir, sí, ten. Porque hermanos, en honor a la verdad, cuando una persona es generosa, Dios la bendice. Pero aquellos que somos mezquinos, ni prestamos ni nos alcanza para nosotros. Pero aquellos que son generosos, Dios lo bendice. Pero ten cuidado, no necesariamente económicamente. A lo mejor con paz, a lo mejor con salud, a lo mejor con armonía en tu casa, a lo mejor manteniendo tu trabajo, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, voy a dar para que me dé Dios. No es por allí. Es que como Dios le dijo al pueblo que le iba a dar para que tuviera suficiente para prestar, entonces si me pide 100, pues que ojalá que Dios me bendiga ahora con 500. No es por allí. ¿Puede ser por allí? Sí, porque ahí estaba la promesa de Dios. No puedo decir que no, pero no era lo esencial, no era lo que Dios buscaba. Dios no buscaba tener un pueblo rico, que hubo a muchos que fueron ricos, sino un pueblo que confiara en Él a pesar de sus riquezas. Sí, veladamente iban a ser ricos, ¿te das cuenta, Carlos? Porque se les voy a dar tanto que van a tener para prestar. ¿Se acuerdan de en la mejor época de Salomón? O sea, había oro hasta debajo de las piedras, porque este hombre había llevado al pueblo a la obediencia. Pero en sus buenos años, el pueblo había obedecido al Señor. Pero si al final de cuentas, insisto, los bendecía en lo económico, no era lo que quería Él para ellos, sino que vieran que tenían lo suficiente para que tuvieran reposo. ¿Se dan cuenta? Ya no sé cuántas veces he repetido la misma palabra. Reposo, reposo, reposo. Porque lo que Dios busca en la vida de cada uno de sus hijos es que tengamos reposo. Pero vamos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 10. La palabra del Señor dice así, insisto, ¿verdad? A los hermanos que están en la transmisión también, recuerden estar leyendo también su Biblia, buscando la palabra, para que puedan también irse edificando con nosotros. Deuteronomio capítulo 31, versículos 10 al 13. ¿Dudas, preguntas, hermanos? ¿Ninguna? Dice la palabra de Dios, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ellos. ¿Quiénes tenían que reunirse a escuchar la palabra de Dios? Varones, mujeres, niños, extranjeros, todos. Hermanos, eran tiempos en los que el pueblo se sentaba a escuchar la ley, no 30 minutos, no 1 hora,
todo el día. Yo quiero hacer un llamado a los hermanos que tienen hijos pequeños, ¿verdad? Creo que no tenemos ese problema aquí en la iglesia, pero vale la pena hacerlo. Enseñen a sus hijos a respetar el templo, a portarse bien, a escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos escuela dominical, que es la división del estudio de la palabra en grupos. Pero eso es algo que se le ocurrió un día a alguien con el objeto de poder llegar a los niños. Si nosotros en esta iglesia no tuviéramos escuela dominical, podríamos tener aquí a todos los adolescentes, a todos los jóvenes y a todos los niños aquí escuchando la palabra de Dios. Por eso yo les pido a los maestros de jóvenes y adolescentes que procuren en la medida de lo posible terminar sus clases a tiempo para subirse a la capilla, porque deben de aprender a estar aquí en este lugar escuchando la palabra de Dios. Pero muchas veces los papás, cuando tenemos niños pequeños, ahí los tenemos, y va jugando y le das un juguete y está azotando las llaves, está pateando la banca, está gritando y está haciendo, y el papá está como si nada. No, tienes que enseñarle que aquí en la casa de Dios debe de respetar, debe de guardar silencio, no puede andar corriendo para aquí, para allá, tropezándose. A veces es más vergonzoso para uno que está al frente, a ver a qué horas se agarran a ese niño, a ver a qué horas lo sientan, a ver a qué horas lo callan, a ver a qué horas le hacen. Hermanos, es importante enseñarles a los niños a respetar la casa de Dios. Y no nomás la casa de Dios, cuando van a la casa de algún extraño. No sé si te ha pasado, de repente alguien llega con ellos a tu casa y ya le está apretando la tele, ya está agarrando esto, ya está haciendo lo otro. Y tú dices, a ver, ¿a qué hora le dicen a su hijo, no? Que no agarre. ¿A poco no? Y te das cuenta de cómo a veces nuestros niños pequeños no están educados a respetar. O si los tenemos aquí, váyanse para allá abajo para que se entretengan allá abajo, porque creo que ahora no vino su maestro y a ver qué hacen por allá abajo. No. Enséñales a tus hijos adolescentes que terminan su clase, los jóvenes que terminan su clase y que deben de subirse, porque de repente están sentaditos por allá abajo platicando, o allá afuera en la calle platicando. No. Venimos al templo a escuchar la palabra de Dios, y cuando sales de tu salón, a menos de que vayas a ir al sanitario, te tienes que venir a sentar a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí me explicó? Ese era el espíritu, hermanos, de que la gente estuviera allí. Cuando yo le enseño, y yo también soy papá, hermanos, no crean que se los digo nada más porque sí, también soy papá, también eduqué hijos, y también enseñé a mis hijos a esa parte, hermanos, a respetar la casa de Dios, a estar sentados a mi lado, entender que tenían que estar quietecitos, que no era, que las bancas no son para subirlos allá arriba a sentarse, hermanos. No, a pararse o a rayarlas, sino a cuidar. Era la idea de que desde el más pequeñito al más grande aprendiera a buscar la comunión con Dios, a que le preguntara a su papá, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque el Dios que adoramos es el Dios que nos provee. Mira, Él hace que nuestros animales produzcan, que caiga la lluvia, que los animales se multipliquen. Es el que pone la comida en la mesa, hijo. Es el que nos da la vida. Y tenemos que venir a adorarlo. Ok. ¿Sí nos damos cuenta? Ese era el espíritu de todo ese tiempo. Ahora, quiero aclarar que eso no se hacía nada más cada 7 años. Cada sábado, cada semana era el día de reposo y se guardaba para que lo hicieran también como familias, pero cada 7 y cada 50 se hacía como pueblo, juntos, como en este caso nosotros, como congregación, como iglesia. Y entonces no vamos a tener el problema que de repente hay adolescentes que dicen, no, es que yo ya no quiero pasar a los jóvenes porque ya luego se van a la capilla y yo no quiero estar allá arriba y por eso mejor que se queden allá abajo. No. Yo tengo que enseñarle a mi hijo que en la iglesia hay una función, hay un orden, y que las cosas no van a ser a su gusto, ni al tuyo, hermano, ni al mío. ¿Sí me explico? Es como es, y se tiene que obedecer, se tiene que honrar. ¿Nos damos cuenta? Ese era el espíritu de esta fiesta, de esta celebración que duraba 1 año. Darle esa enseñanza, esa instrucción a Dios. Oye, papá, pero yo quiero hacer en el jubileo, sí, pero yo no hago esto. No, es lo que Dios dice, hijo.
Y cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que dice Moisés, y lo hizo tal como Jehová le enseñó, y lo hizo como Jehová le ordenó, y lo hizo como Jehová le ordenó. Y cuando aprendemos a hacer las cosas como Dios nos manda, entonces Él va a bendecir. Algunas personas tenemos ese problema, nos cuesta la obediencia, pero cuando ya aprendemos a hacerlo, entonces ya no nos cuesta, ya lo hacemos con gusto. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, hermanos, pasó algo. Ruth, ¿habías levantado tu mano? Sí. Ajá. Sí. Sí. Claro. Sí. Evidentemente quizás no como un adulto, pero ellos entienden y comprenden y a veces hasta responden más rápido que los mismos adultos, hermanos. Bien. Israel gozó bendiciones, hermanos. Gozó de las bendiciones de obedecer el año sabático, gozó de las bendiciones del año jubileo, del reposo de la tierra, vio sus animales multiplicarse, remitió las deudas, anuló la servidumbre, devolvió la tierra y se dio cuenta que era un año bueno. A través del tiempo se conoció el año del jubileo como el año de la buena voluntad de Jehová. Grábense eso en su cabecita. No me he desviado del tema. Estamos hablando de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y estamos hablando de Jesucristo en el año sabático y en el año de jubileo. ¿Se dan cuenta que todavía no hablo nada de Jesucristo, a diferencia de otras clases donde a cada rato estoy hablando de Jesús? Todavía no, porque los estoy colocando en contexto. Quiero que veamos la relevancia, lo importante, el peso que tenía esto. Fue algo tan importante que llegó a conocerse como el año de la buena voluntad de Jehová. Pero ¿qué creen que pasó con el tiempo, hermanos? América. Hace algunas sesiones usted mencionó otro festejo, porque para los judíos es el año del Kippur. Ajá, el día de la expiación. Comentaba hace ratito. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia, América? Que el día de la expiación es una fiesta, es una ceremonia en la que se tiene que hacer un sacrificio por todos los pecados que se cometieron durante el año para purificar el sacerdocio, el santuario, el tabernáculo, el altar y a todo el pueblo. No es que se hacía un sacrificio al año, se sacrificaba tan pronto como éramos conscientes del pecado. Pero como esos pecados simbólicamente se traspasaban al santuario y se contaminaba, era un tipo de cómo nuestros pecados son traspasados a Cristo Jesús. Era la fiesta más importante del año y precisamente era en este mismo mes, en el día 10. Y justo en el día 10, el día de la expiación, por la tarde, es cuando se tocaba la trompeta después de 7 años para empezar el año sabático. Por eso es importante que vayamos relacionando las fechas. Porque tienen ese propósito. Pero el punto es, ¿qué pasó a través del tiempo? El pueblo se cansó de obedecer a Dios. Dice, sí, Dios me bendice, Dios esto, pero no. Lo he guardado siempre. Este año sí cultivo. Este año sí hago, este año sí. Y pasaron 490 años sin que el pueblo guardara los años sabáticos. 490 años. Hermanos amados, les quiero comentar algo. Los seres humanos, la gran mayoría, tenemos un problema. Tendemos a olvidar muy rápido. Muy rápido. Dios nos bendice, pero se nos olvida lo que ha hecho Dios. Hacemos un compromiso con Dios y con el tiempo lo olvidamos. Y de repente decimos, siempre leo mi Biblia y me encuentro con lo mismo, pues ya mejor nomás la voy a leer de vez en cuando. Siempre voy al templo, nunca falto, mejor voy a ir nada más cada 15 días.
Y nos damos cuenta que si somos honestos, es muy probable que a muchos de los que o algunos de los que estamos aquí, en algún momento se nos haya hecho ya pesado venir al templo, vivir la vida cristiana. Y entonces empezamos a faltar un domingo, y después 2, y después 3. Dejo de leer la Biblia una semana, dejo de orar un mes, dejo de compartir la palabra, dejo de comportarme como creyente, y llega el momento en el que pasan los años y ya no puedo recordar cuándo fue la última vez que me paré en el templo. El problema es que llegamos a la siguiente conclusión. Yo pensé que si faltaba me iba a sentir mal, y no, me siento bien, porque me da tiempo de lavar más temprano, de ir por el mandado, descanso de la fábrica, del trabajo, puedo lavar mejor mi coche, puedo limpiar la casa, podemos hacer esto, podemos hacer el otro. Y yo pensé que me iba a sentir mal, y no, me siento bien, me siento bien. Caray, creo que estuve equivocado tanto tiempo. No, ten cuidado, ten cuidado. El enemigo está buscando alejarnos de Dios. Hermanos, Satanás no necesariamente nos lleva al mundo con lo malo. No, también con lo bueno. El descanso, la diversión, los quehaceres de la casa, válidos, cosas válidas, pero que deben de tener su momento en la semana. Organicémonos de tal manera que en la semana hagamos lo necesario: planchar, lavar, ir de compras, ir por el mandado, para que yo no ande corriendo el domingo y pueda venir a la casa del Señor el domingo. Y en la medida de lo posible, enséñenles a sus hijos, hermanos, a los muchachos, a los adolescentes, a los jóvenes. El sábado en la noche: oye, ¿ya sabes qué te vas a llevar mañana? Esposa, ¿ya sabes qué vas a vestir mañana? Para que no andes en la mañana: no tengo nada que ponerme. Ya sacó toda su ropa y dice que no tiene nada que ponerse, ¿no? Es que estos zapatos no combinan, es que no. Ahora, hermanos varones, ayuda en tu casa. Cuando mis hijos eran pequeños, hermanos, yo me levantaba temprano a hacer el desayuno, a limpiar la casa, para que mi esposa se pudiera bañar a gusto, arreglar a gusto, ¿verdad? Cuidar que los niños estuvieran limpios, para que cuando bajaran el desayuno estuviera listo y pudiéramos llegar temprano, independientemente de que fuera yo el pastor, hermanos. Llegar a casa, los niños limpios, desayunados, todo listo. A la fecha, hermanos, no estoy presumiendo ni mucho menos, me gusta ayudar en casa. Los fines de semana son días de limpieza, ¿verdad? Yo me plancho mi ropa, hermanos. Mi esposa me lava, yo me plancho. Sí, lavo trastes, ayudo en la casa, juntos limpiamos el fin de semana la casa de ustedes, mientras ella lava, yo barro el patio, hago esto, el otro. Debe ser un trabajo equitativo. Ya no tenemos hijos bajo el cuidado, pero ellos crecieron así, ¿verdad? Mis hijos desde pequeños, desde niños, hermanos, los enseñé a trabajar. Iban en 6º de primaria y ya trabajaban, ya se lavaban, desde pequeñitos ya se lavaban su ropa. Pregúntenle a sus esposas hoy si batallan con ellos en ese sentido, ¿no? Saben lavar, saben planchar, saben cocinar, saben hacer. A mí mi mamá me enseñó una cosa, me enseñó a ser responsable y me dijo: hijo, el día de mañana que tú te cases, tienes que ayudar a tu esposa, no tienes que ser flojo, no tienes que dejárselo todo a ella. Allí está mi suegra, que no me dejara mentir, que llegaba a casa y me veía lavando y me decía: yo te ayudo. Le decía: no, esto es mío, yo soy su esposo. Me tocó lavar pañales también. Entonces, hermanos, los hombres tenemos que entrarle también. ¿Para qué? Para que el domingo lleguemos temprano. ¿Y saben por qué muchas veces nos peleamos el domingo con la familia? Porque nos apuran. Pon la alarma temprano, levántate temprano, organízate temprano, plancha un día antes. Ese era el propósito. ¿Por qué, hermanos? Porque llegamos enojados y entonces en tu mente dices: ay, el domingo, ¿y ahora con quién voy a pelear? ¿Ahora qué voy a hacer? Y ya se te hace pesado y se te cansa. ¿No creen ustedes que eso le pasó al pueblo de Israel? ¿Por qué no sacudiste las pieles? ¿Por qué no azotaste el grano? ¿Por qué no esto? Pues hazlo tú, pues entonces no vamos. Pues no vamos, ya, para mí mejor. Y pasaron 490 años. El problema
es que colmaron la paciencia de Dios. Y Dios determinó castigar al pueblo, mandándolos al cautiverio babilónico. Preparó a un pueblo, Babilonia, para que viniera, los conquistara, les quemara sus casas, quemara el templo. Muchos de ellos murieron, ¿verdad?, para que entendieran las consecuencias de su rebelión. Pero aún así, antes de que eso pasara, Dios, que es misericordioso, les va a decir: hey, ¿qué les parece si ahorita empezamos de nuevo y lo hacen para no castigarlos? Y entonces vamos a llegar a Jeremías 34:8. Es necesario todo este contexto, hermanos, para poder comprender más tarde cómo está reflejado Jesucristo. Recuerden, perdón de las deudas, comunión con Dios, liberación del esclavo, paz, refugio, contentamiento. Ya me comió el tiempo. Vamos a Jeremías 34:8, hermanos, al 17. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usara más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron. El Señor le avisa al pueblo: oye, ya viene Nabucodonosor, haz ahorita lo que no has venido haciendo durante todo este tiempo. E Israel, dándose cuenta que efectivamente ya venían los enemigos por ellos, ¿qué creen que hicieron? Sí, rápido, ya te perdono, ya vete a tu casa, ya regrésate, ya todo. Y entonces Nabucodonosor se estaciona, no llega a destruir la ciudad, se va y dicen: ¿qué crees? Era una broma, regrésate, tú eres mi sirviente, tú me debes, tú me pagas, tú esto, tú el otro. Y entonces Dios determinó, hermanos, castigar al pueblo. Viene Nabucodonosor, conquista al pueblo, destruye todo. Dios no quería que nadie muriera. Y entonces, no lo buscas en el segundo de Crónicas 2, 36, 20 y 21, le dice Dios: ok, ya los conquistaron, para que nadie muera, ríndanse ante Nabucodonosor, dejen que los lleve cautivos, y después de 70 años yo los voy a regresar. ¿Y qué creen que hicieron? Se rebelaron también. Porque cuando nos damos cuenta que Dios nos está reprendiendo o que algo nos está pasando, entonces corremos de regreso a buscar a Dios. Entonces sí, hermanos, oren por mí. Y entonces ya ves que ese hermano ya está aquí, ya viene seguido, ya está aquí otra vez. Y después te enteras que es porque tiene problemas, es porque está pasando por necesidades, es porque Dios lo está quebrantando. Pero tan pronto como eso pasa, adiós, ahí nos vemos. No. Dios es santo y Él quiere que nosotros nos mantengamos en fidelidad a Él. Para terminar, ¿qué tienen que ver el año sabático, hermanos, y el año del jubileo con Jesucristo? Hermanos del medio, busquen Isaías 61:1 y 2. Hermanos del medio, Lucas capítulo 4, versículo 16. Denme 5 minutos más, hermanos. Vamos a terminar. Dice la palabra de Dios en Isaías, hermanos de la orilla, por favor, de mi izquierda. Vamos a leer todos juntos. Isaías 61:1 y 2. ¿Están listos? Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Hermanos del medio, vamos a leer Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Dice la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, inició su ministerio. Esto es muy importante. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él inició su ministerio comparando su venida, su predicación y su ministerio con lo que pasaba en el año agradable a Jehová. Jesucristo, hermanos, es nuestro reposo. Jesucristo es nuestro jubileo, porque Él vino a pregonar libertad a los cautivos por el pecado. Él vino a pregonar el perdón de nuestros pecados. Él vino a remitir nuestras deudas. Él vino a traernos paz, a traernos gozo, a traernos justicia. Él vino, hermanos, a decirnos que somos amados por Dios, que le importa nuestra vida física, nuestra vida económica, nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional. La palabra de Dios, les voy a leer, Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mateo 11:28: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces dice: hallarán descanso para sus almas. Cada 7 años se pregonaba libertad, cada 50 se pregonaba libertad. Yo creo que todo el pueblo, hermanos, estaba a la expectativa de que llegara ese año de misericordia, de algo agradable al Señor, para tener reposo, para poder tener comunión. Pero Jesucristo, hermanos, lo que en aquel entonces se ofrecía cada 7 o cada 50, Jesús lo ofrece todos los días. Jesucristo hoy te ofrece perdón de pecados, salvación, vida eterna, vida, paz, libertad, reposo, comunión. Dice la Biblia en la segunda epístola de Pablo a los Corintios: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Si alguien aún no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón como su Salvador personal, hoy es el día. No lo dejes para mañana. Hebreos 4, 6 y 7: por tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día: hoy. Dice Hebreos capítulo 4, versículos 6 y 7, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si escucharan su voz, no endurezcan su corazón. Hermanos, nadie se negaba a recibir los beneficios del año sabático. Nadie se negaba a recibir los beneficios, hermanos, del año del jubileo. Todo mundo lo recibía con gozo, con alegría. Pero hoy en día, lamentablemente, mucha gente se niega a recibir el perdón de los pecados, la libertad de la esclavitud, la vida eterna. ¿Tú crees que a un esclavo en la época de Jesucristo, en la época del Antiguo Testamento, cuando su amo le decía eres libre, le decía soy libre? Sí, lo puedo pensar. ¿Tú crees que le decía oye te perdono tus deudas? ¿Me perdonas? Sí. No me perdones, yo te quiero pagar. ¿Crees tú que decía eso? No. Decía sí, claro que sí, gracias, lo recibo, lo acepto, gracias. Pero hoy pareciera que a la gente le tenemos que rogar para que reciban el regalo del Señor. Pero aún vemos algunos cristianos que parece que nos tienen que rogar en recibir la paz de Cristo. Hermanos, Jesús es nuestro reposo, es nuestro jubileo, es nuestra paz. Si el andar diario nos los ha robado, permitamos que Cristo nos llene de nuevo de su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Tengamos comunión con Él. Perdonemos a los demás, alabemos al Señor. No nos cansemos para que no pasen 490 años y entonces Dios por gracia tenga que disciplinarnos un día. Que Dios los bendiga.
se riegue y que haya muchas almas ganadas. ¿Puede orar por eso, hermano, por favor? Vamos a orar.